Todos tenemos el poder de lograr todo lo que deseamos sin esfuerzo, sin prisas y sin el peso del control. Esto sucede cuando aprendes a rendirte, manteniendo una intención clara. No se trata de renunciar a tus sueños ni de no tomar acción, sino de liberar la necesidad de controlar cómo y cuándo suceden las cosas. Muchos creen que para lograr lo que quieren, deben luchar, forzar y planificar cada paso. Pero lo que pocos se dan cuenta es que, mientras intentan controlar el proceso, el verdadero poder reside en dejar ir. La rendición no es debilidad, ni es una sumisión pasiva al destino. Por el contrario, es una de las formas más profundas de acceder a tu poder interior. Actúa como una fuerza silenciosa que va más allá del control del ego, permitiendo que el universo se alinee con tu intención de maneras sorprendentes. Pero ¿por qué el ego se opone a esto? Bueno, el ego, nuestro mecanismo de autopreservación, solo está tratando de asegurar nuestra supervivencia. Teme lo desconocido, teme el proceso de cambio, porque no sabe qué sucederá cuando no tenga el control. Por eso trata de controlar, trata de bloquear el flujo. La confianza en lo que no podemos ver ni tocar. Y cuando te rindes, estás desafiando al ego. Es como si dijeras, confío, no necesito controlarlo todo. ¿Y qué sucede cuando haces eso? Te das permiso para vivir una vida sin resistencia, sin luchar contra lo que está más allá de tu control. Puedes mantener tu intención fuerte y clara, pero sin el peso de la expectativa. Cuando aprendes a rendirte, no estás abandonando tu intención ni tus deseos. Lo que cambia es el apego al resultado, que generalmente bloquea el flujo de la vida. La intención, cuando se combina con la rendición, se convierte en un camino claro, pero no rígido. Y aunque puedan parecer cosas completamente opuestas, pueden coexistir, creando un equilibrio donde aún tienes una visión de lo que quieres, pero permites que las cosas sucedan de una manera más fluida, sin la necesidad de un control absoluto sobre el cómo o el cuándo. El ego, en su esencia, no es algo malo. De hecho, es una parte vital de nuestro ser, creado para asegurar nuestra supervivencia y protección desde el momento en que nacemos. El ego comienza a formarse como un mecanismo de autopreservación. Su función principal es mantenernos a salvo, asegurar que se satisfagan nuestros instintos básicos y protegernos de las amenazas percibidas. Se aferra a la familiaridad, a lo que es seguro y cómodo, porque sabe que así es como podemos, al menos, controlar nuestro entorno y nuestras experiencias. Sin embargo, el ego va más allá de la supervivencia física. Comienza a expandirse a áreas más complejas como nuestra identidad, deseos y expectativas. Y en este proceso, crea una falsa sensación de control, una idea de que debemos dominar todo lo que nos rodea para vivir seguros. Esto se manifiesta de muchas maneras, como el miedo a perder el control, la necesidad de planificar cada detalle o el deseo de forzar un resultado, creyendo que solo entonces tendremos éxito. El conflicto que surge aquí es sutil pero profundo. El ego, que quiere controlar, choca directamente con la necesidad de rendirse al proceso de la vida. El conflicto es un resultado directo de tratar de resistir esta rendición. Esto sucede precisamente porque el ego teme lo desconocido y se aferra a la idea de que si no controlamos todo, el caos se instalará y este miedo crea resistencia. Sin embargo, el control tiene un precio. Al tratar de controlar cada aspecto de nuestras vidas, nos distanciamos del flujo natural que la vida ofrece. El control crea tensión constante. Cuando tratamos de forzar que algo suceda de una manera específica, incluso entramos en conflicto con las leyes naturales del universo. El acto mismo de tratar de controlar bloquea el flujo de energía y evita que nuevas oportunidades, ideas y soluciones se manifiesten naturalmente. En otras palabras, cuando nos aferramos rígidamente al control, le estamos diciendo al universo que no confiamos en su capacidad para guiarnos. Piensa, por ejemplo, en alguien que intenta organizar cada momento de su día, cada paso. Siente la necesidad de saber exactamente qué sucederá y cómo. La consecuencia de esto es que, en lugar de estar presente en el momento, vive en un estado constante de preocupación, tratando de anticipar y dar forma al futuro. Esto no solo genera ansiedad, sino que también bloquea el crecimiento y la evolución. La evolución requiere flexibilidad y aceptación del cambio, pero cuando el control entra en juego, crea un muro alrededor de nuevas experiencias y aprendizajes. Otro claro ejemplo es cuando tratamos de controlar las relaciones interpersonales. A menudo, el ego quiere moldear el comportamiento de los demás, esperando que respondan de la manera que imaginamos. Cuando alguien no cumple con nuestras expectativas, podemos sentir frustración o rechazo, porque el ego crea una necesidad de aprobación y validación. Sin embargo, el acto de tratar de controlar a las personas o las situaciones que nos rodean termina
bloqueando la conexión genuina, ya que estamos proyectando nuestra propia necesidad de control en los demás. Y no solo eso, el control también nos mantiene atrapados en el pasado, ya que siempre estamos tratando de recrear experiencias familiares y cómodas, en lugar de abrirnos a nuevas posibilidades. Como mencioné, el ego teme lo nuevo, lo desconocido, porque no puede predecir ni controlar lo que vendrá. Este miedo a perder el control limita nuestra capacidad de vivir plenamente y abrazar lo que la vida tiene para ofrecer. Aquí es donde entra la rendición. Cuando dejamos ir el incesante deseo de controlar, permitimos que el universo nos guíe. La rendición no significa resignación, sino más bien liberar el apego. Cuando nos rendimos al flujo de la vida, hacemos espacio para que surjan orgánicamente nuevas experiencias, soluciones y conexiones. El control no necesita ser completamente abandonado, pero es importante reconocer cuando se convierte en una barrera para nuestro crecimiento. Por eso, comprender el ego y el control es crucial para entender cómo surge la resistencia en nuestras vidas. El ego trata de protegernos, pero a menudo impide nuestra verdadera evolución. La rendición a menudo se malinterpreta. En un mundo donde se nos enseña a luchar por lo que queremos, la idea de dejar ir puede parecer pasiva, como si fuera una forma de someterse a la inactividad. Sin embargo, la rendición es una práctica activa y poderosa, una acción consciente de liberar el control, sin abandonar la intención de lograr algo significativo. Rendirse al flujo de la vida no significa darse por vencido ni no. En la danza de la existencia, la rendición se revela como un acto de profunda confianza. Confiar en que aquello que anhelas ya se encuentra en movimiento, y que aunque tus ojos no alcancen a vislumbrar la trama del devenir, el proceso se desenvuelve ya de la manera más armoniosa posible. Rendirse es liberar el apego a los resultados, abrazando la certeza de que el sendero hacia la plenitud puede bifurcarse del mapa trazado, ofreciendo, no obstante, tesoros igualmente valiosos. Para desentrañar esta verdad con mayor profundidad, es menester distinguir la rendición de la mera pasividad. La pasividad es un abandono completo, desprovisto de intención y acción. La rendición, en cambio, es una sinfonía de sutilezas. No clama por la inacción, sino por obrar sin la sombra del control. Aún posees la visión, la intención prístina, pero te liberas de la rigidez del cómo y el cuándo. Al rendirte, susurras al universo: confío en que todo acontecerá en el momento preciso, tejido con los hilos más nobles para mi evolución. La distinción aquí es crucial. Ya no librarás una batalla contra la corriente, sino que permitirás que ésta fluya con naturalidad, orgánicamente. Este acto crea un espacio sagrado para algo que trasciende nuestra comprensión limitada. Cuando nos entregamos al flujo vital, nos abrimos a una energía superior, a la inteligencia universal que danza perpetuamente, guiándonos hacia aquello que nutre nuestra alma. El vacío que creamos al desprendernos de la necesidad de dominar es precisamente el crisol donde la magia se forja. El poder del cosmos puede entonces manifestarse en plenitud, conduciéndonos a oportunidades y escenarios que nuestra mente finita jamás podría haber anticipado. La rendición engendra una confianza genuina, permitiendo que la energía del universo se despliegue en formas que a menudo escapan a nuestro entendimiento. Incluso si albergas un anhelo en tu corazón, un objetivo claro, una intención sincera, puedes continuar avanzando hacia esa estrella. Pero al rendirte, desatas cualquier atadura a la forma específica en que ese anhelo se materializará. Quizás el fruto no madure con la forma que imaginaste, o tal vez el universo, en su sabiduría infinita, tenga reservado para ti un destino aún más radiante. La rendición te permite permanecer abierto a esas posibilidades, sin confinarte a lo que tu mente concibe como el único camino. Y es en esta apertura donde te conectas con el flujo natural de la vida, que a menudo conoce, mejor que nosotros, la senda necesaria para nuestra ascensión. Es en esta liberación del control, donde creas las condiciones para que el universo actúe en su totalidad. Cuando hablamos de intención, a menudo la asociamos con la vehemencia de un deseo profundo, o la meta que anhelamos alcanzar. Pero el verdadero poder de la intención trasciende un simple anhelo. En su esencia, es una fuerza que dirige y canaliza nuestra energía hacia aquello que nuestro ser más íntimo desea. Una intención clara es como una brújula interna que nos orienta, nos concede dirección, nos ayuda a enfocar nuestra energía y acciones en lo que consideramos esencial. Sin embargo, no debe confundirse con un deseo obsesivo o el afán de forzar los resultados. Una intención verdadera difiere de un objetivo fijo. No depende del cómo o del cuándo, sino del qué deseas crear, qué anhelas manifestar en tu existencia. Es una manera de plasmar una visión nítida,
pero dejando un espacio sagrado para que el universo ajuste los detalles. No obstante, muchos confunden la intención con el anhelo de controlar. La intención, si se malinterpreta, soltar el cómo es la clave. Cuando liberas el apego a cómo deberían suceder las cosas, abres espacio para que el universo proporcione soluciones, de maneras que no puedes anticipar. El cómo está más allá de nuestra capacidad de controlar. No es tu trabajo forzar un resultado, sino dirigir tu energía hacia lo que deseas y permitir que las oportunidades, las personas y las circunstancias se alineen. Confiar en que el universo proveerá es confiar en el proceso de la vida y en la inteligencia detrás de él. Esto no significa que no actuarás o no te esforzarás, sino que ya no te aferras a la idea de cómo deberían suceder las cosas. Confías en que, si tu intención es verdadera y está alineada con lo que es mejor para ti, el camino se abrirá naturalmente. Y cuando diriges tu energía hacia lo que deseas, mientras mantienes una postura abierta y receptiva, te conectas con el flujo de la vida y las puertas comienzan a abrirse de maneras que no podrías haber predicho. El verdadero poder de la intención reside en mantener la claridad sobre lo que quieres, pero soltar la rigidez de cómo deberían suceder las cosas. Cuando haces esto, permites que el universo sea parte del proceso. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que lo que te llega es, a menudo, más magnífico de lo que podrías haber planeado. Esto es lo que significa crear sin control. Enfocarse en la visión pero entregar el resto al flujo natural de la vida. Cuando hablamos de rendición e intención, podría parecer que estas dos fuerzas son contradictorias. Después de todo, la rendición implica soltar el control, mientras que la intención sugiere una dirección clara hacia dónde queremos ir. Pero como menciono, la verdadera magia sucede cuando estas dos fuerzas se unen armoniosamente. La clave para entender cómo la rendición y la intención pueden coexistir es reconocer que pueden apoyarse mutuamente. La intención proporciona dirección, mientras que la rendición te permite avanzar hacia esa dirección sin la resistencia del control. Imagina, por ejemplo, que tienes un objetivo en mente, una visión clara de lo que quieres lograr. La intención es simplemente mantener esa visión viva en tu mente, pero para que esa visión se haga realidad, necesitas permitir que el proceso se desarrolle sin una interferencia excesiva. Aquí es donde entra la rendición. Rendirse a lo desconocido y confiar en que el universo hará su parte. Tener una visión clara de lo que quieres lograr no significa que necesites saber exactamente cómo se desarrollarán las cosas. A menudo nos aferramos al cómo, y cuando hacemos eso, limitamos lo que es posible. La rendición, sin embargo, es lo opuesto a esto. Cuando nos aferramos a un control excesivo sobre cómo deberían suceder las cosas, generamos resistencia. Resistencia a lo que está frente a nosotros, resistencia al cambio y resistencia al tiempo que tardan en manifestarse las cosas. Pero cuando la rendición entra en escena, esta resistencia comienza a disiparse. Cuando hablamos de resistencia, nos referimos a uno de los mayores bloqueos que podemos enfrentar en nuestro viaje transformador. A menudo es invisible, pero su presencia se siente profundamente en nuestras vidas. La resistencia se manifiesta siempre que intentamos controlar lo que no podemos controlar, siempre que luchamos contra lo que está sucediendo o lo que está por venir. El problema es que cuanto más intentamos resistir, más fuerte se vuelve la resistencia. Como una fuerza invisible se alimenta de nuestro miedo y de nuestra incapacidad para aceptar el flujo natural de la vida. La resistencia impide la manifestación, porque nos mantiene en un estado de lucha constante. En lugar de permitir que las cosas fluyan naturalmente, nos quedamos atrapados en la idea de que necesitamos forzar las circunstancias para que se ajusten a nuestras expectativas. Esto crea una tensión constante, una energía estancada que, en lugar de ayudar, bloquea el progreso. Y en lugar de permitir que las cosas se desarrollen de acuerdo con la sabiduría del universo, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia necesidad de control. Pero es importante entender que la resistencia no solo está relacionada con lo que está sucediendo afuera, es en gran medida un reflejo de nuestras creencias internas. A menudo las creencias limitantes que llevamos, muchas de las cuales se formaron desde la infancia, son lo que realmente alimenta la resistencia. Creencias como no soy lo suficientemente bueno, no merezco esto o no puedo confiar. Lo desconocido crea barreras invisibles que bloquean el flujo de la vida. Estas creencias nos dicen que lo que está por delante es peligroso o incierto, y así nos aferramos a lo que es familiar incluso cuando ya no nos sirve. Esto puede crear ansiedad, duda y a menudo una sensación de estar fuera de control. El ego una vez más interviene, tratando de protegernos de lo que no puede predecir o controlar.
Pero de lo que a menudo no nos damos cuenta es que lo desconocido no es una amenaza, es de hecho el reino de las infinitas posibilidades, donde pueden ocurrir las mayores transformaciones. Pero, ¿cómo podemos superar la resistencia y permitir que la vida se desarrolle más fácilmente? La clave de esto reside en la aceptación. Cuando aceptamos que no podemos controlarlo todo y que a menudo lo mejor que podemos hacer es confiar en el proceso, la resistencia comienza a disiparse. Aceptar lo que es sin luchar contra la realidad del momento crea espacio para que las cosas fluyan más naturalmente. Esto no significa rendirse o no actuar, sino liberar el apego al resultado y la necesidad de control sobre todo. Pero superar la resistencia requiere un cambio de perspectiva. Por ejemplo, en lugar de ver lo desconocido como algo que temer, comienza a verlo como una oportunidad para crecer. Esta apertura a lo desconocido crea una energía vibrante, que atrae lo que es necesario para tu crecimiento, sin la necesidad de control. Para ilustrar esto, piensa en un momento de tu vida, cuando te sentiste completamente resistente, tal vez al enfrentar un cambio importante, como un cambio de carrera, una nueva relación o un desafío personal. Mirando hacia atrás, podrías darte cuenta de que la resistencia aumentó tu sufrimiento. Cuanto más intentabas controlar, más difícil parecía la situación. Ahora imagina si en lugar de resistir, hubieras aceptado el cambio y confiado en el proceso. ¿Qué podría haber cambiado? Intenta reflexionar sobre esto, no como una forma de revivir algo que ya sucedió y sentirte culpable, sino como una forma de aprender y obtener autoconocimiento. Superar la resistencia no se trata de luchar contra ella, sino de rendirse a lo que es, confiar en el proceso y abrirse al flujo. Cuando hacemos esto, la vida comienza a moverse con más facilidad y gracia, y las oportunidades surgen más claramente. La resistencia a menudo se basa en las expectativas, esas creencias profundas sobre cómo deberían ser las cosas, sobre lo que debemos o no debemos lograr, y sobre cómo debería comportarse el mundo que nos rodea. Cuando nos aferramos a estas expectativas, creamos una visión estrecha de la realidad, donde la vida tiene que encajar en un molde que hemos creado. Esto limita nuestra capacidad de ver las oportunidades que la vida realmente ofrece. Las expectativas tienen un poder silencioso pero profundo sobre nuestras vidas. Desde el momento en que nos despertamos, hasta lo último en lo que pensamos antes de dormirnos. Nuestras expectativas dan forma a las experiencias que vivimos. A menudo no somos plenamente conscientes de ello, pero las expectativas influyen en cada interacción, cada decisión y, lo más importante, cómo percibimos la realidad que nos rodea. Las expectativas se forman a partir de experiencias pasadas, nuestras creencias e influencias sociales, familiares y culturales, por ejemplo. Si te enseñaron a creer que la vida es dura y que tienes que luchar por lo que quieres, podrías esperar que todo en tu vida implique esfuerzo y lucha. Cuando proyectamos nuestras expectativas sobre situaciones u otros, de hecho estamos limitando nuestra experiencia de vida. La expectativa crea una lente a través de la cual vemos el mundo, una lente que a menudo filtra y distorsiona la realidad. Cuando las cosas no suceden como esperamos, surgen la frustración y la decepción, porque nuestra percepción de la realidad ha sido desafiada. Esto puede crear un ciclo de insatisfacción y resistencia, donde nunca podemos ver las cosas como realmente son, sino solo como esperamos que sean. Sin embargo, cuando comenzamos a soltar estas expectativas, abrimos una nueva perspectiva, una donde la realidad puede revelarse de maneras inesperadas y sorprendentes. Soltar las expectativas nos permite salir del reino de la resistencia y entrar en un espacio de aceptación, donde la verdadera creación de nuestra realidad puede suceder de manera más fluida y natural, y es precisamente este movimiento de liberar el control, de soltar las creencias que nos frenan, lo que nos permite ver el mundo y nuestras interacciones de una manera completamente nueva. Soltar las expectativas es un acto de confianza. La realidad comienza a expandirse y la vida de repente se llena de posibilidades. Lo que una vez pareció frustración, ahora puede verse como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La verdadera creación de la realidad sucede cuando te liberas de las limitaciones que le impones y permites que el flujo de la vida suceda sin resistencia. Integrar la rendición y la intención en la vida cotidiana no requiere complejidad. Existen algunas prácticas sencillas que pueden ayudarte a equilibrar estas dos fuerzas poderosas. La primera práctica consiste en establecer tu intención con claridad, pero sin aferrarte al cómo ni al cuándo. Puedes plasmar tus intenciones por escrito cada día o simplemente reflexionar sobre ellas. La clave reside en crear una visión, pero dejando a un lado el control. Siempre que sientas la necesidad de controlar algo, ya sea un evento,
una persona o una situación, practica la rendición. Puede ser tan simple como inhalar profundamente y afirmarte a ti mismo: estoy soltando. Estar presente en el instante también es crucial. Al enfocarte en el ahora, comienzas a comprender que las circunstancias son perfectas tal como son, incluso si no se ajustan exactamente a tus expectativas. Esto ayudará a disolver el control y abrirá el camino a nuevas posibilidades. Y finalmente, dedica unos minutos cada día a conectar con tu intención. Visualiza lo que anhelas alcanzar, pero sin fijación. Simplemente siente que ya te encuentras en el sendero correcto, confiando en que el universo traerá lo necesario en el momento oportuno. Y lo más importante, celebra incluso las pequeñas victorias. Cada paso que das es una confirmación de que estás en el camino adecuado, fortaleciendo tu confianza en el flujo de la vida. Estas prácticas pueden parecer sencillas, pero cuando se aplican consistentemente, permiten que la rendición y la intención se alineen poderosamente, creando un sendero más ligero y fluido hacia tus metas. Recuerda, lo que resistimos persiste, lo que aceptamos fluye. Gracias por emprender este viaje conmigo. Si este video resonó contigo, te invito a dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con otros para que puedan beneficiarse de este mensaje y no olvides dejar un comentario a continuación, compartiendo tus pensamientos, reflexiones y experiencias. Gracias de nuevo por ver y por acompañarme. Cuídate y hasta pronto. Es fundamental repetir los mensajes cuantas veces sea necesario, porque a través de la repetición, la conciencia se expande de maneras maravillosas, permitiendo una comprensión más profunda y enriquecedora. Gracias a todos los que apoyan el contenido. Al interactuar con cualquier video, comentar, ver, compartir, dejar tu me gusta, amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa. Si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes. Paz entre humanos, paz entre animales, paz incluso con las plantas, paz con todo ser vivo. El planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad. Que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón, y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. Agradezco en el corazón el compartir de esta hermosa canalización. En amor eterno y absoluto, Edmund Rakers. Bendiciones, alma eterna.